La nota de hoy del doctor Roberto Pazley. La crisis Rusia-Ucrania. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado Vicente Robadito. Buenos días, señores periodistas, Efraín Álvarez, Carlos Calderón, conciudadanos, radioescuchas e internautas. Buenos días, Ecuador. Hemos visto cómo el mundo recibió con asombro y estupor el ataque ruso a mansalvas a Ucrania el pasado 24 de febrero. Este era un ataque que ya se venía anunciando hace mucho tiempo por los asesores de la Casa Blanca, pero de igual manera había sido negado por todos los voceros del Kremlin. Pero para entender un poco mejor, hagamos un poco de historia para entender el problema. Vemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, allá por el 1945, los rusos ocuparon el territorio arrebatado a los alemanes en Europa Central y Oriental y pasó a formar parte de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1949 se formó OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, a partir de la asociación de diversos estados europeos con los norteamericanos, con el propósito de defender a Occidente de la hostilidad y expansión soviética. La URSS y sus aliados respondieron a la OTAN formando el Pacto de Varsovia en 1955, pero a principios de la década de 1980 el pacto comenzó a deteriorarse y tras la caída del muro de Berlín en 1789 desapareció. Perdón, en 1989. Y desde entonces Rusia ha observado con mucha cautela los acercamientos de la OTAN a los países excomunistas durante las últimas 2 décadas. La OTAN ha ido incorporando esos países que supuestamente le prometió a Rusia que nunca integraría, como son República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Rumania, Eslovaquia, Albania. Luego de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1990, ya se disolvieron totalmente, pierde el control de la ribera septentrional del Mar Negro, posición estratégica en la geopolítica del Kremlin, mientras Ucrania se había anexado por cesión en 1954, que la hizo el gobernante ruso de ese entonces, Nikita Khrushchev, y luego pasó a ser un estado soberano independiente, Ucrania. De instalarse una base o flota militar de la OTAN con sus aliados en Ucrania o Mar Negro, podría tener rápido acceso a las costas de Israel o Siria y sus aviones llegarían rápidamente a Moscú. El Mar Negro quedaría bajo control de Rumania, Bulgaria, Ucrania, Turquía, como aliados de Occidente, y la OTAN, mientras que los países islámicos con Rusia como aliada perderían hegemonía. Rusia se apropió en el 2014 de Crimea para mantener la base de Sebastopol y ejercer el control en el Mar Negro y el Cáucaso, pero no podría permitir que Ucrania integre la OTAN como había sido y como es su pretensión totalmente. Nosotros vemos que en el 2014 Rusia agredió a Ucrania y se apropió de Crimea. Tan solo transcurridos 15 años desde la caída del muro de Berlín, ya en el 2004, todos los estados del antiguo Pacto de Varsovia, salvo Rusia, formaban parte de la OTAN o de la Unión Europea. Desde el inicio de los ataques de Rusia a Ucrania, en esta ocasión, la condena mundial no se hizo esperar. Y casi todos los países han condenado la invasión rusa, solicitando el cese inmediato del fuego, con excepción de 4 malanochados de siempre. Las sanciones internacionales y el desconectar del sistema SWIFT a los bancos rusos les impide operar y realizar pagos en mercados mundiales, afectando directamente a los ciudadanos. Y esto hace que se desplome el rublo, puesto que todo el mundo intenta retirar sus ahorros de los bancos y eso está ocasionando un desplome económico en la Rusia. La ONU aprobó una resolución para que Rusia retire de inmediato y por completo, sin condiciones, todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania, y su aliado ideológico, China, no apoya la invasión. Ojo, no apoya la invasión
y solicita utilizar las vías diplomáticas, no obstante que pretende manejarse o mantenerse de una forma neutral. Putin, creo, falló en sus cálculos que Ucrania sería fácil de invadir. No contaba con la decisión y lucha de un pueblo ucraniano para mantener la independencia y soberanía, con apoyo a su presidente Volodymyr Zelensky. Ahora, esta guerra en el siglo XXI es algo absolutamente absurdo. No pensábamos, cuando estábamos en una guerra frontal contra las pandemias mundiales, cuando debemos estar guerreando contra la desnutrición, contra el hambre mundial, contra la inequidad y contra tantos asuntos, es inadmisible que una guerra de este tipo se pueda dar como el elefante contra la hormiga, pero aquí la hormiga ha resultado ser muy bravía. El Ecuador se ve afectado toda vez que el 25% del banano se exporta a Rusia, el 2,5% a Ucrania, flores exportamos a esos sectores, camarones, y esto hace que no puedan recibir los aportes nuestros exportadores. Y no es verdad, o no se venga a decir, como erróneamente se ha dicho, que no me importa los ricos exportadores, vean cómo solucionan sus problemas. No, señor. El Ecuador vive de estas exportaciones, es parte de sus ingresos, recibe impuestos, se genera empleo, de tal manera que no se venga a decir ahora que los ricos vean cómo solucionan sus problemas, porque nadie sabe las peripecias y las vicisitudes que tienen que pasar los exportadores, dando empleo al Ecuador, haciendo que ingresen divisas para que a su vez tener ingresos. Nadie trabaja sin ingresos. Las sanciones económicas por lo pronto hacen que el SWIFT esté desconectado y el Ecuador o los exportadores dejen de percibir más de 38 millones de dólares, según se contabilizó hasta la semana pasada. Todo esto hace que se haya organizado un operativo exitoso por parte del gobierno de la evacuación de los ecuatorianos, ciudadanos ecuatorianos que viven en Ucrania. Fue exitoso, por más que algunos pensaban que estaban de paseo, que querían que lo dejen en algún país de Europa, que les consigan visa, y eso no está bien. De todas formas, pienso que esta guerra declarada de Rusia a Ucrania tendría que parar lo más pronto. Mientras más se demore, más difícil va a ser que Putin pueda salir airado, sin problemas, pueda salir tranquilamente de este problema, toda vez que tiene todo la condena de los países del mundo y siguen vigentes las sanciones impuestas por varios países. Aboguemos por la paz del mundo, aboguemos para que Rusia retire sus tropas de Crimea. Gracias.